Recording. Aquí ustedes tienen, voy a irme por tipo de pregunta, como habrán notado durante el examen hay dos versiones prácticamente. Bueno, hay muchas versiones posibles entre las diferentes combinaciones de las preguntas. Entonces voy a ir entrando una por una. La primera, aquí me dicen si está demasiado pequeño. Igual seguramente recuerdan los que les tocó esta pregunta, era una muestra de tamaño 6, ¿verdad? O sea, Y1, Y2 hasta Y6. Una muestra aleatoria de una población con distribución Poisson, con media lambda. Encuentro la región de rechazo con menor error tipo 2 para contrastar lambda igual a lambda sub 0 contra una alternativa, por cierto, ahí dije H sub 0 es HA, el lambda mayor que lambda sub 0, y planteé el valor exacto que define esa región de rechazo a partir de un ejemplo de lambda sub 0 y lambda A que usted proponga. Note que si, nota que si considere, perdón, que si Y es Poisson, entonces la sumatoria Y es Poisson también con parámetro en el lambda. Entonces voy a proyectarles acá la solución. Me dicen si alguien tiene alguna objeción. Entonces, bueno, tenemos la muestra de 6 observaciones que se distribuye cada una de las Y Poisson con parámetro lambda. La verosimilitud en términos generales de lambda es la multiplicatoria de igual a 1 hasta 6 de las FYI, que se tendría esta forma, y a la menos lambda, lambda la Y entre Y factorial, que está la función de probabilidad, una variable discreta de Poisson, y se expresaría como E a la menos 6 lambda, lambda a la sumatoria igual a 1 hasta 6 de Y, y aquí abajo la productoria de la Y. Cuando realizo el cociente de verosimilitudes para aplicar el teorema de Neyman-Pearson, queda por acá, ¿verdad? Todo lo que es productora de Y se elimina. Y básicamente nos quedaría todo expresado en el numerador con el lambda sub 0, ¿verdad? Y lambda sub 0 a la sumatoria de Y, y lo mismo abajo, pero con lambda A. Todo esto menor que K. Simplifico un poco, ¿verdad? Y luego aplicando el logaritmo natural, todo sigue estando en la ecuación en la misma dirección, ¿verdad? Todo menor que el logaritmo natural de K, básicamente porque el exponente no es negativo, ¿verdad? Aquí no hemos hecho ninguna conversión de ese tipo. Entonces aquí quedaría 6 lambda A menos 6 lambda sub 0 más sumatoria Y, como factor común de los logaritmos naturales de las lambdas, de la resta de las lambdas. Y ya despejando todo, quedaría sumatoria Y menor que K', ¿verdad? Dado que sumatoria Y es Poisson, 6 lambda, entonces la región de rechazo correspondiente a la UMP, ¿verdad? La uniformemente más potente, sería sumatoria Y mayor que K', dado lambda sub 0. Y diríamos entonces que esa región de rechazo estaría definida por una probabilidad de que esa sumatoria Y sea mayor que el K', dado lambda sub 0 igual a alfa. Este alfa es el que nos define la región de rechazo siempre, ¿verdad? En todas las pruebas de hipótesis. Ahora, entonces lo que les decía es asuma los valores, ¿verdad? De lambda sub 0, y por cierto, lambda A, uno puede haber dicho lambda A no hace falta asumir nada. ¿Por qué? Porque es una prueba uniformemente más potente. O sea, no depende de lambda A. Entonces diríamos que si asumimos alfa igual 5%, lambda sub 0 igual 2, si ustedes pudieran haber supuesto cualquier valor, entonces la sumatoria Y sería Poisson con 6 por 2, ¿verdad? O sea, 6 lambda sub 0, 6 por 2, 12. Y por tanto, la probabilidad de que la sumatoria Y sea mayor que K', dado 12, igual a 5%, dado el nivel de alfa que se definió. Y ahí, con el Excelito, ¿verdad?, en mano o cualquiera, ustedes pueden verificar que el valor de K' que cumple esa condición es aproximadamente 17. O a ver si, si ustedes definían otro lambda sub 0. Sí, dime. Disculpe, ese alfa, el problema no lo daba. No lo daba. Sí, había que también asumir un nivel de alfa acá. Es que vieras que yo, digamos, yo todo lo hice bien como usted lo hizo idéntico.
Ujú. pero cuando había que encontrar un valor exacto, a mí me confundió mucho la redacción del examen, porque el Ujú. examen decía asuma para alfa sub cero, pero no decía asuma para lambda sub cero. Sí, no Pero, decía un alfa. ajá, y ahí ya, yo dije, ¿cómo saco la región de rechazo para un alfa? Está bien, Que Efraín. Si tenés todo y dijiste, bueno, buscaría un valor de K' que cumpla ese alfa específico, debería reconocerte todos los puntos porque aquí sí omití el decir que también había que definir un alfa. Sí, eso me confundió un poco. está bien, tenés razón con el reclamo. Apuntarlo, por favor, o sea, tener una aclaración. La intención es revisar la solución del examen, más no entrar en reclamos individuales puntuales ahorita. Definitivamente van a proceder, seguramente, como este que acaba de decir Efraín. Si acaso lo califiqué mal en ese sentido, pero eso dejémoslo por favor para cuando ya terminemos la sesión. O Ok, sea, ok. todo Bien. bien, perfecto, Efraín, lo que acabas de hacer, digamos, pero ahorita no voy a entrar a corregirlo, digamos, sino nada más como la observación, súper bien, porque va a aplicar seguramente para varios de ustedes. Ok, bueno, entonces esa era esta versión. Voy a irme de una vez acá a la otra posibilidad de pregunta acá, donde era una muestra más en términos generales de tamaño n, x1, x2 hasta xn, que se distribuía exponencial con parámetro beta. Bueno, esta era la función de densidad. Encuentro un intervalo unilateral superior de probabilidad 0,9 para estimar beta, utilizando como pivote u igual a 2 sumatoria de xj entre beta. Recuerde que si y es gamma, n beta, entonces 2y entre beta es chi cuadrada con 2n grados de libertad. Y además, supongo que se desean contrastar las siguientes hipótesis: b igual a beta sub 0, beta igual a beta sub 0 y beta mayor que beta sub 0. Y obtener el UMP, ¿verdad? Con un nivel de significancia de 0.1. Entonces, les muestro acá, esto, perdón, no lo tengo aquí seguido, se me desordenaron las páginas cuando lo escaneé. Está por acá. Entonces aquí básicamente nos dicen, bueno, la función de densidad, la verosimilitud de beta, la multiplicatoria de la función, ¿verdad? Y nos quedaría el cociente de verosimilitudes como beta sub 0 a la menos n, e a la menos sumatoria de x y entre beta sub 0, abajo lo mismo con beta a menor que k. Damos vuelta a los betas, ¿verdad? Beta A entre beta sub 0 a la n, e a la menos sumatoria de xy por 1 entre beta sub 0 menos 1 entre beta A menor que k. Aplicamos logaritmo natural, todo sigue con la misma dirección del signo. Este sí es un coeficiente, es un exponente negativo, ¿verdad? Que multiplica el sumatorio de xy. Y ya, bueno, aplicamos logaritmo natural y despejamos todo para que quede sumatoria de x y aquí y todos los constantes al lado derecho, como es el procedimiento de Neyman-Pearson. Y igual a sumatoria de x y es gamma n beta, que la sumatoria de exponenciales es gamma. La mayoría de ustedes que tuvieron esta pregunta, de hecho, lo resolvieron así. Y 2y entre beta es chi cuadrada por la sugerencia que se dio, con 2n grados de libertad. Y entonces, la probabilidad de que 2y entre beta sea mayor que un k' igual a 0,9, siendo ese k' una variable chi cuadrada con 2n grados de libertad, correspondiente al cuantilo del 90%. Por tanto, 2y entre beta es k' o es mayor que k', y despejando beta de acá, tendríamos que beta es menor que 2y entre k'. Ese sería como para definir ese intervalo superior de probabilidad. En términos generales, la región de rechazo para la uniformemente más potente es y mayor que k', que es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Despejando y más bien, k' por beta 0 entre 2, obteniéndolo de acá, de esta igualdad, o de esta distribución. O sea, obtengo un cuantilo de la chi cuadrada con 2n grados de libertad. Uso el beta sub 0, divido entre 2, y cuando y es mayor que este valor, rechazo h sub 0. Y la probabilidad debería corresponder al alfa, ¿verdad?
Entonces esto es aplicando Neyman Pearson a ese problema específico. Como ustedes verán en el examen, como está, se toma en cuenta el desarrollo, por supuesto, ¿verdad? Y en algunos casos, pues ahí se las observaciones de si no definieron algún valor exacto. Como decía Efraín ahora, eso es apelable por lo que dijo Efraín. En el caso de la pregunta anterior, de la Poisson, en estos casos, pues depende hasta dónde hayan llegado, así se tomaron en cuenta los elementos para la evaluación. ¿Alguna pregunta, objeción adicional para este punto? Ok, bueno, entonces cierro esta preguntita también y vamos a la siguiente sección. Estos también eran de desarrollo. Noté en general el nivel de dedicación, o sea, esto se enfocaron mucho sus energías, sobre todo en esta pregunta. Vamos a leer esta primero, que dice: un grupo de economistas está interesado en estimar si el tipo de cambio provoca incrementos en la tasa de morosidad de los clientes en un banco. Estas eran las cosas que ya Efraín en varias intervenciones que había hecho, había adelantado, ¿verdad? Que antes del examen, pues, ¿verdad? Ese sí está duro, profe. Bueno, yo creo que ese me salió, no supe qué hacer. No sé si fue esa la otra, esa sí está dura. Ok, leámoslo con calma, leámoslo con calma. Un grupo de economistas está interesado en estimar si el tipo de cambio provoca incrementos en la tasa de morosidad de los clientes de un banco. O sea, si el tipo de cambio sube, ¿verdad? Probablemente puede hacer que la gente que está endeudada en dólares y gana en colones se puede ver afectado en la morosidad, o sea, quiere decir en el nivel de pago, de cumplimiento de pagos del crédito. Nada más por el hecho de que las cuotas en colones suben, ¿verdad? Los resultados de un modelo de regresión calculado con 20 observaciones muestran que el coeficiente del tipo de cambio es 0.15. O sea, lo que dice aquí, el coeficiente del tipo de cambio básicamente es cada vez que sube el tipo de cambio una unidad, y aquí nos dice además en qué está medido, ¿verdad? En colones, que sube un colón, la tasa de morosidad sube 0.15. Y tiene un error estándar de 0.8. El error estándar, recuerden, ya es tomando en cuenta el tamaño de muestra. El concepto de error estándar, digamos, es sigma entre raíz de n, ¿verdad? O S entre raíz de n. Los coeficientes del modelo de regresión tienen distribución t-student. Noten que el tamaño de muestra es para t-student también, con n-1 grados de libertad. Entonces me dicen que esta medida que obtuve con la muestra se distribuye como t-student. Nota, el tipo de cambio se mide en, bueno, lo que les acabo de decir, el tipo de cambio se mide en colones por dólar y la tasa de morosidad en porcentaje de clientes morosos sobre la totalidad de clientes activos del banco. Entonces, inciso A, explique si el efecto del tipo de cambio es significativo o no, con alfa igual a 0.05. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué tendría que pasar para que el tipo de cambio no tenga efecto? ¿Qué debería pasar con la morosidad para que cuando sube el tipo de cambio, qué debería pasar con la tasa de morosidad para que el efecto sea no significativo? ¿Qué opinan, compañeros? No hay que hacer una prueba de hipótesis. Claro, pero antes de eso, o sea, lo que les estoy diciendo es cómo razono este problema. O sea, si a mí me dicen, aparentemente el tipo de cambio no tiene efecto, ¿qué pasa con la morosidad cuando el tipo de cambio sube? Profe, disculpe, primero que todo, el tipo de cambio se mide como una proporción. No, aquí lo dicen, colones por dólar. Y eso no me indica proporción, es que me confundió que usara la palabra coeficiente. El coeficiente lo que nos dice es cada vez que subís algo, o sea, hay una relación entre las dos cosas, ¿verdad? Porque dice al inicio, estimar si el tipo de cambio provoca incrementos en la tasa de morosidad. Entonces, vos conociendo el fenómeno de fondo, ustedes, me imagino que la gran mayoría han pensado sobre este tipo de fenómenos, ¿verdad? Endeudamiento,
fenómeno un problema muy económico, ¿verdad? ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube? Bueno, probablemente, o es posible, es lo que se quiere probar, los clientes van a dejar de pagar. Aumenta la morosidad. ¿Verdad? Entonces, lo que se quiere medir ahí justamente con el 0.15 es cada vez que sube el tipo de cambio, un colón, la tasa de morosidad sube 0.15%. Eso fue lo que pasó en la muestra, con las 20 observaciones. Profe, y disculpe, algo que a mí me confundió, es que usted en clase dijo que lo de los contrastes de hipótesis no se podían hacer con menos de 30 observaciones, y a mí me confundió un poco, me desconcertó tal vez un ¿Cómo no? poco. ¿Cómo no? ¿Por qué? No, claro, claro. Dijimos que podíamos hacer pruebas con T-Student, con menor que 30. Ah, yo pensé que no, digamos que tenía que ser obligatoriamente con más de 30 observaciones por usar siempre el CT No, alfa. eso es para proporciones, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho en su Es momento. que, profe, ¿Sí? bueno, y creo que es, bueno, supongo que Efra lo pensó igual, es que sí, a mí también eso del coeficiente me confundió, entonces me dejó pensando mucho cuando lo estaba resolviendo, que como era un coeficiente, bueno, como yo pensé que era un coeficiente, que, perdón, que pensé que era una proporción, entonces no se, o sea, no se puede hacer, al final no hice algo ahí, la verdad, profe, no, yo no quedé muy seguro, la verdad. Pero ¿por qué no me preguntaron durante el examen? No sé, estaba paniqueado, la verdad, un poco. O sea, Yo entendí el tipo de cambio como una proporción entre colones y dólares, entonces me confundió mucho. no, pero compañeros, perdón. Tipo de cambio, ustedes conocen mejor que yo qué es un tipo de cambio. Sí, No. es una razón, es una razón, Sí, es pero cuántos colones tenés, o sea, eso no es nada abstracto. Vos vas al banco y sabes que eso es lo que tienes que pagar por $1. Colones por dólar. sí, yo sé que es una razón, pero no, me confundí a la hora de saber qué era el estimador como tal que íbamos a utilizar, si era el promedio, la varianza o una proporción, y yo entendí que estamos entonces analizando una proporción. Así fue como yo lo entendí. Ya, bueno. Bueno, el asunto es que ahí se les dice, ¿verdad? Que esta medida, ese coeficiente, que es una relación entre qué pasa entre el tipo de cambio y la tasa de morosidad, es 0.15. El error estándar es 0.08 y me dicen que ese coeficiente se distribuye como T-Student con n-1 grados de libertad. ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? Que la relación no existe, o sea, no hay relación. No sube la morosidad cuando sube el tipo de cambio. Beta igual 0. La alternativa, que sí hay relación. Cada vez que sube el tipo de cambio, sube la morosidad. Beta mayor que 0. Con alfa igual 5% según nos indican en el inciso A. Entonces la T calculada es 0,15 menos 0 entre 0,08 porque este ya incluye el tamaño de muestra, el error estándar incluye el tamaño de muestra. Entonces la T calculada es 1,875. La T con n-1 grados de libertad, o sea, 19 grados de libertad en este caso, tenemos 20 observaciones, y 0,05 de probabilidad, o 0,95, perdón, es 1,729. Entonces, da ok, ¿por qué uso 5% completo del alfa? Porque y esto de hecho es un tema común en varios problemas del examen, porque la hipótesis alternativa es en una sola dirección, es de cola superior. Entonces, dado que la T calculada es mayor que la T de alfa, no de alfa medio, rechazo H sub 0, el tipo de cambio sí tiene efecto. Profe, disculpe, Sí. la T calculada, bueno, ese estadístico, digamos, se puede usar siempre que la variable se distribuya como normal estándar, ¿verdad? O si Como, te dicen que se distribuye como T-Student, lo ajá, trabajas sí. como T-Student, ¿sí? Por ejemplo, en otras pivotes, por ejemplo, que no se distribuyen normal estándar, no existe esa medida, o No, sea, esa no, técnica. exacto, no. No, mi, Así mi, mi es. pregunta es si no afecta en nada
que digamos, el valor de n, que solo hayan 20 observaciones. De hecho, afecta para el hecho de tener que usar la T-Student, sí. Pero aquí para el cálculo no. Ah, ok. No, es más que todo para una pregunta de respuesta corta, que yo usé la T calculada. Ok, Y ahora vemos igual. es lo Ahora lo vemos. que me dio mal. Pero ok, gracias. Perfecto. Bueno, aquí vamos a ver qué dice el inciso B. Utilice el nivel de confianza de 90% para decir si es razonable. Y ojo, como se está planteando, ¿verdad? Esto es una pregunta muy típica, muy común que uno se encuentra en la práctica. Utilice el nivel de confianza de 90% para decir si es razonable que un escenario de bajo impacto del tipo de cambio sea un incremento de 0,04 por cada incremento de un colón en el tipo de cambio. O sea, que la beta estimada llegue a ser tan baja como 0,04. Cuando yo leo esto, veo nivel de confianza, ¿en qué debería estar pensando? En que cuando hago la estimación del valor real, del coeficiente en la población, o sea, cuando hago un intervalo de confianza, el límite inferior de ese intervalo de confianza llegará hasta 0,04. Bueno, entonces con calculo el límite inferior usando la estimación de 0,15 menos 1,328, que esta es la T de 19 grados de libertad, y 0,9, o sea, en el caso más bajo posible, ¿verdad? 1,328. Aquí igual, me parece que ahí me pueden igual reclamar en los casos que lo hayan utilizado con alfa medios, o sea, este valor con alfa medios. Menos 1,328 por 0,08, el error estándar, y me da 0,0438. Que es un poco más de 0,04. Entonces, dado que el límite inferior del intervalo de confianza es mayor a 0,04, no parece razonable el escenario. ¿Ok? Y luego me dicen, calcule, en C, calcule un solo valor para decidir con cuál nivel de significancia no hubiera rechazado la hipótesis nula. ¿Esto qué es? Por definición, ¿qué valor es ese con el cual yo no hubiera rechazado la hipótesis nula? Es el p-value, ¿no? Así es el p-value. Gracias, don Efraín. El p-value, porque el p-value me dice cuál es el nivel de significancia real, no el que usé para decidir si rechazo o no, sino cuál es la significancia de la prueba, como dijimos en su momento, que es la probabilidad de que la T sea mayor que el valor de la T calculada que obtuve aquí, mayor que 1,875, que es 0,038. O sea, con un alfa menor a 0,038 no hubiera rechazado la hipótesis. Si la rechacé porque el alfa fue mayor, el alfa utilizado para decidir si la rechazo o no es mayor que 0,038. Perdón, ibas a decir algo, ¿verdad? No, y que sea más fácil de lo que pensé en el examen y de lo que hice en el examen. Sí, exacto. Así es, lamentablemente, sí. Bueno, ahora conversamos en general, a ver qué opinan. Voy a pasarme al problema de salarios. El problema de salarios. Un estudio de demanda de profesionales recolectó datos sobre el gasto en salarios de las compañías en analistas con formación estadística o de economistas. En una muestra de 28 empresas del sector financiero se obtuvo un salario promedio de 683,000 con una desviación estándar de 77,000. Y otra muestra de 25 empresas del sector servicios de retail, el salario promedio fue 597,000 y desviación estándar de 62. Usted diría que vale la pena hacer o sea, ya vemos aquí que efectivamente en la muestra, la gente que trabaja en el sector financiero gana más, ¿verdad? 683 que los que trabajan en el retail, que es un poco menos de 600. Entonces dice, usted diría que vale la pena hacer un esfuerzo adicional en términos de tener mejor salario por entrar al sector financiero. Justifique su respuesta con el cálculo respectivo con alfa igual 1%. Entonces, vamos por acá. A ver dónde está la respuesta de esta. Aquí hubo... Sí, nada más voy a verificar que sea correcto esto. 683, 77 y 62.
Ok, aquí están los datos, ¿verdad? Las medias, las varianzas, que por cierto, no sé, varios ahí usaron las definiciones estándar que se indicaron como si fueran varianzas. Es este dato al cuadrado. Y los tamaños de muestra 28 y 25. Entonces aquí tenemos inciso A, la hipótesis nula sería que la media del sector financiero es igual a la media del retail, y la alternativa no es diferente de, ¿verdad? La media del financiero es mayor que la del retail. La pregunta es, ¿valdrá la pena hacer un esfuerzo para entrar al financiero? Esa pregunta va en una sola dirección, ¿verdad? Alfa igual 1%. La SP cuadrado, aquí la estoy desarrollando completa, pero es la misma lógica siempre, ¿verdad? Noten que los tamaños de muestra son menores que 30. Tenemos que usar la T de student, no la Z. Entonces, SP cuadrado, calculo la varianza combinada, obtengo este valor y la raíz 70,3. Esta es la desviación estándar combinada. La T calculada sería 683 menos 597, la diferencia de las X barras del financiero y retail. Le resto la hipótesis nula, no hay diferencia de medias. Y divido entre SP por la raíz de los inversos de los tamaños de muestra. 1 entre 28 más 1 entre 25. Y me da 4,44. Aquí algunos, por redondeo, por lo que fuera ahí, o sea, conceptualmente eso era lo que estaban calculando. Y da un valor un poquito arriba, un poquito abajo de este, eso no lo consideré para bajar puntos. Sí, el tema de las varianzas, porque eso sí afecta significativamente el resultado del estadístico que se está calculando. Y la T con 51 grados de libertad, que son estos grados de libertad, ¿verdad? 28 más 25 menos 2, 51 grados de libertad con 0,99, todo el alfa, ¿verdad? 1%, es 2,4. Entonces, dado que la T calculada, este valor, es mayor que el T de alfa, rechazo H sub 0, sí vale la pena el esfuerzo. ¿Okay? Ustedes me interrumpen ahí si tienen dudas. B, si suponemos que para entrar a trabajar en el sector de retail no se requiere más formación que la base de carrera que ya tiene. O sea, me gradúo de la carrera y puedo entrar full en el trabajo en el sector retail. No hay nada más que necesito. Pero en el sector financiero se valora que usted lleve cursos adicionales de formación. Y si usted utiliza un nivel de confianza 95%, ¿cuánto invertiría usted en estos cursos adicionales para ser contratado en el sector financiero en un escenario optimista de diferencia de este sector en comparación con el sector retail? O sea, en el mejor de los casos, en otras palabras, ¿cuánto más ganaríamos trabajando en el financiero versus el retail? Y esa diferencia de salarios me debería pagar los cursos adicionales que vaya a llevar. Todo esto, como dijo correctamente don Norland en la respuesta del examen, todo eso suponiendo que no se requiere ninguna otra cosa para diferenciarnos, y además que lo único que importa es, o sea, con lo que voy a pagar ese curso es con un salario, con esa diferencia de un mes adicional, ¿verdad? Y que eso no se podría pagar en el tiempo, y todo eso es correcto, ¿verdad? Toda esa aclaración es muy atinada que hizo don Norland. Pero aquí estamos solamente suponiendo que eso se tiene que pagar con un mes de salario. Entonces, que igual si a alguien se le hubiera ocurrido hacer algún tipo de valor calculado en el año, algo así, pues eso también podría haber valido. Entonces tengo 1 menos alfa igual a 95%, la T en este caso, que corresponde a alfa medios para hacer este intervalo de confianza, 51 grados de libertad, 97,5, este valor es 2,01. Entonces calculo en este caso el límite superior, porque quiero el escenario optimista, ¿verdad? ¿Cuánto más en el mejor de los casos podría ganar? Bueno, podría ganar la diferencia de salarios que tengo observada más el valor de la T, 2,01, por la variabilidad, 70,3, que es mi desviación estándar combinada, por la raíz de la suma de los inversos de los tamaños de muestra. Y eso es 124,87.
En otras palabras, invertiría un monto máximo de ese valor, 124,86, en esos cursos de formación adicional para que me paguen el trabajar en el sector financiero. Por supuesto, igual de nuevo, que quita todo eso, lo que acabo de decir, y además el hecho de que si además me da otro tipo de utilidad que no sea solamente monetaria el trabajar en el sector financiero, ¿verdad? Esto es una simplificación para hacer el punto, ¿verdad? Otra vez les pido que hagan sus objeciones si las tienen. O Profe, dudas, o sí. sí, digamos, vea, yo esa respuesta la mandé a su correo y digamos, no sé cómo me evaluó esa pregunta específicamente, entonces no sé si ahora me la podría enviar, por favor. Claro, Dariel, sí, sí. Claro, Ajá, ahora las desarrollo. déjalo ahí apuntado Ajá, y lo vemos. ok, gracias. Yo intenté aclaración. Puede ser ahí, Dariel, disculpas y a todos los compañeros y compañeras que hayan enviado documento y que yo traté en todos los casos de poner el comentario que no envió la respuesta, si fuera que les puse un 0 ahí. Traté de tomarla en cuenta toda y si hay algo que omití, por favor, ahí me lo hacen ver. Disculpas de antemano. El inciso C dice, vamos a ver, ¿qué supuestos tuvo que hacer en cuanto a la varianza para hacer esta prueba? ¿Cómo haría la prueba formal de si se cumple este supuesto? La prueba, y eso la mayoría sí me lo dijo correctamente acá, o sea, el supuesto es que tengo igualdad de varianzas en la población entre el financiero y el sector retail. Aquí era una R en realidad. Se puede probar o sea, formalmente se puede probar con una F, que estará definida como el cociente de varianzas SF cuadrado entre SR cuadrado, con 27 y 24 grados de libertad. Algunos creo que, no sé si fueron 2 o 3 personas, hasta se tomaron digamos, el tiempo para hacer la prueba formalmente, pues mucho mejor todavía, ¿verdad? Los felicito. Pero digamos, estrictamente necesario era simplemente porque la pregunta es, no es haga la prueba, sino cómo haría la prueba, ¿no? Entonces, esto era estrictamente suficiente. ¿Ok? Bueno, esa sería la segunda pregunta del tema de prueba de hipótesis y bueno, un poco también intervalos de confianza. Luego había un tema de errores. Que vamos a empezar a ver acá. Este tenía que ver con lo siguiente. Un estudio de demanda de profesionales recolectó datos sobre el gasto en salarios de las compañías en analistas con formación estadística o de economistas. En una muestra de 28 empresas del sector financiero se obtuvo un salario promedio de 683,000 con una desviación estándar de 64,000. Entonces aquí, por si acaso, ¿verdad? Nos tomamos la molestia de cambiar un tantito los datos, ¿verdad? Un tantito los datos, déjenme ver dónde estamos. Creo que aquí, sí. 60 ¿cómo estábamos? De 683,000 con una desviación estándar de 64,000 y otra 25 empresas de retail con 639, esta media era diferente y la desviación estándar 54,000. Dice, calcule la probabilidad de cometer error tipo 2 y la verdadera diferencia de medias es 50,000 y alfa es igual a 1%. Entonces, de hecho este era para el tamaño de muestra, perdón el desorden en el documento. Por aquí estamos, sí. Vas que tengo que ver cómo la de vuelta ahora. No sé por qué lo escaneo así de esto. Bueno, por acá. Entonces, aquí están los datos, ¿no? Los datos que les leí ahora, igual la hipótesis nula es que hay igualdad de medias, la alternativa que es la del financiero es mayor que retail, la T aquí, lo que nos piden, ¿verdad? Es alfa igual 1%, entonces la T de alfa es 2,4
Y luego tenemos para calcular beta, recuerden que siempre tenemos que calcular la diferencia medias crítica, ¿verdad? X barra F menos X barra R crítico, o sea, a partir de qué valor observado de diferencia de las medias de financiero versus retail, a partir de qué valor diríamos que tenemos que rechazar la hipótesis nula. Ese es el primer paso para calcular la probabilidad de cometer error tipo 2. Que aquí sería partiendo la diferencia de la hipótesis nula, que es 0, en esta, ¿verdad? Más 2,4, mi nivel de mi cuantilo de la T de student, por 59,5, que aquí el valor de la varianza combinada y la desviación estándar combinada cambiaba, 59,5, por raíz de 1 entre 28 más 1 entre 25 es 39,32. Este valor, ahora necesito al final calcular la probabilidad cuando no rechazo H sub 0, que esa es, beta es la probabilidad de no rechazar H sub 0 siendo falsa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo no rechazo? Cuando la diferencia de los promedios observada es menor que 39,32. Ahí no es suficientemente grande para rechazar H sub 0. Entonces, necesito calcular la T, estandarizándola ahora, 39,32, con el valor de la hipótesis alternativa que me indicaron. Y esa hipótesis alternativa dice la diferencia, la verdadera diferencia de medias es 50. Entonces hago 39,32 menos 50 y estandarizo con lo mismo, ¿verdad? SP 59,5 por la raíz de los inversos de los tamaños de muestra. Este valor es menos 0, sí, dime. Hola, hola. ¿Alguien iba a comentar algo? Creo que no, que nada más se le abrió el micrófono, pero tranquilo. Ok, perfecto, gracias. Menos 0,65. Y luego, beta sería la probabilidad, al igual que dijimos que esa diferencia media sea menor que 39,32, la estandarizamos, la convertimos en una T de student, sigue siendo T de student por estos tamaños de muestra, menor que menos 0,65 y esta probabilidad es 0,259. Profe, Yes. disculpe, Sí. ¿cómo se llama el T sub beta? ¿Cómo se llama? Este es el Ese- valor calculado que me define la probabilidad de beta. No sé, ¿a qué te Ah, referís con cómo se llama? es que yo pensé que eso era la probabilidad de cometer error tipo 2, Es pero que no, a mí me dio más bien positivo porque lo hice 50 menos 39,32. es que lo que estás calculando aquí, Efraín, que de hecho lo estás preguntando, pero independientemente si lo hiciste en ese orden, lo que estás obteniendo ahí es un cuantilo, ¿verdad? Eso es un valor de una distribución, no es una probabilidad. Yo pensé que 0,65 era la... Bueno, Es de que sí, hecho, me dio 0,64, pero fue por... ¿Cómo se dice? la mala suerte es que te dio un valor menor que 1, entonces se prestó para que te confundieras, tal vez. Si te hubiera Sí, dado yo pensé que... 3,2, hubieras dicho, no, suave, esto no es una probabilidad. Sí, yo pensé que sí, que ya estaba, que esa era la probabilidad. Pero estás de acuerdo que por lo que hemos hecho, ¿verdad? Lo que estás haciendo ahí es estandarizando algo, no estás obteniendo una probabilidad todavía. Sí, sí, O sea, ni ya siquiera entiendo fuiste bien. al Excel o al app que estabas usando para calcular probabilidades, ¿verdad? Nada más Sí, obtuviste el valor. ya lo entiendo bien. Perfecto. Ok, bueno, esa era esta pregunta. A ver, estábamos con esa. Sigue la segunda. Que por cierto, otra vez tiene que ver con lo del coeficiente. Un grupo de economistas está interesado. Bueno, no les voy a leer esto otra vez todo. Aquí ya ustedes vieron toda esa introducción. Calcule la probabilidad de cometer Profe, error tipo 2. Sí. una pequeña pregunta. Bueno, yo sé que esos exámenes, digamos, eso, la respuesta corta es o bueno o malo, Ajá. pero usted apunta de parcial, porque al menos Sí, yo, por sí, ejemplo, llegué hasta ese 0,64 y eso respondí, pero obviamente usted no puede calificarme el desarrollo porque no había para subir desarrollo, pero la no, lo que contestación pasa es que, vamos a ver, que dicha que estás comentando eso también, Efraín, y de verdad agradezco tu proactividad aquí en el grupo. Normalmente yo hubiera dicho que no, ¿verdad? Que no, ¿por qué? Porque lo que les decía de entrada, antes de hacer el examen, hace varias semanas atrás,
es que hay diferentes tipos de preguntas que adrede las estamos haciendo así. Hay algunas que son de desarrollo para poder justamente apreciar si en qué parte estamos bien, en qué parte no tanto. Y en otras, estrictamente lo que se quiere es el valor y tiene que ser correcto el valor. Yo conozco bien que hay una discusión aquí del otro lado de la pantalla, cuando uno está sentado en la silla de estudiante, en que podría parecer como que cómodo, ¿verdad? Para el profesor aquí, porque ahí nada más el programita solito le dice ahí si está bien o si no está bien. Así no se tiene que complicar. Sin embargo, no es tan sencillo como eso, les digo, de verdad, de todo corazón y con conocimiento de causa. ¿Por qué? O sea, efectivamente, pues puede ser más sencillo, pero lo más importante no es la practicidad para el profesor. Lo más importante, como les dije en su momento, cuando les eché ese sermón, es que en la práctica, en su práctica laboral, práctica profesional, se van a encontrar con ambas situaciones. Va a haber momentos y va a haber espacios, grupos de trabajo, etcétera, compañeros, en los que tienen chance para explicar y poder ajustar y que los escuchen y les digan, no, mira, esta parte hay que ajustar y hay que cambiar. Y esta otra parte, qué bueno que se te ocurrió eso, está muy bien, está muy creativo. Y hay otros momentos bajo presión, bajo bastante estrés, en la que es preciso dar un valor y el valor tiene que ser correcto. Y ustedes pueden decir, un momento, señor director o directora, me da 5 minutos para explicarle cómo lo hice, para ver si usted encuentra si hay un error. No tengo chance y no tengo concentración y es crítico que den el valor correcto. Entonces, por eso es que les dije en su momento que también están este tipo de preguntas. Bueno, habiendo dicho todo este rollo, otra vez, les digo que dado los resultados, sí quisiera tomar en cuenta esto que acaba de decir Efraín, porque no tengo el más mínimo interés en dejar estos resultados así como están. No encuentro ninguna satisfacción, no me lo esperaba que fuera a salir tan mal. Pero entonces sí quisiera considerar ese tipo de respuesta parcial, digamos, y reconocer algunos puntos por ese lado. Sin embargo, vamos a tener que ser también como muy estrictos en el tema de que lo que hicieron ahí, la fecha, el documento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a entrar a esos casos particulares. Calcule la probabilidad, entonces, para ir a la pregunta, calcule la probabilidad de cometer error tipo 2 si la verdadera proporción de clientes es 1/3 de la población, con alfa igual 5%. Una pregunta antes de entrar en la respuesta. Cuando yo, no, bueno, vamos a entrar aquí, vamos a entrar a la respuesta. No sé por qué todos estos, ya me acordé de la cosa. Ok. Aquí estamos. Entonces, en este caso, estamos partiendo de P igual a 0,3. Esta no, esta ya la conversamos. No hemos hablado nada de este enunciado, ¿verdad? Un grupo de economistas está interesado en estimar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio provoca incrementos en la tasa de morosidad. No, sí, ya lo dijimos. Sí, perdón. Ya lo dijimos. Entonces, bueno, aquí tengo la hipótesis nula, P igual a 30%. La alternativa mayor que 30%, alfa es igual a 5%. El tamaño de muestra que se utilizó aquí es 100. La proporción estimada con la muestra es 0,35 y me dicen que la proporción alternativa es 1/3. La Z de alfa, igual siendo alfa completo, ¿verdad? Que estamos con una sola cola, es 1,645 y por tanto el valor crítico de P techito con el cual rechazo la hipótesis nula sería 0,30 más 1,645 por la raíz de P por 1 menos P entre N, ¿verdad? 0,3 por 0,7 entre 100. Con ese valor rechazo la hipótesis nula. Este valor lo definí sin nada de la muestra real, ¿verdad? Porque esto es antes de sacar la muestra. 0,375. La Z de beta es, ¿verdad? El valor del cuantilo para estandarizar esto es
0,375 menos 1/3 entre la raíz de 0,3 por 0,7 entre 100. Y esto es 0,92. La beta, entonces, o sea, la probabilidad de cometer error tipo 2 es P, la probabilidad de que una Z sea menor que 0,92. Noten que aquí otra vez no rechazo H sub 0 cuando es menor que este valor. Y eso es 0,821. ¿Ok? Bueno. Eso por aquí. Profe, Sí, no me pasó similar ahora, es que yo resté al revés. 1/3 menos 0,375. Sí, exacto. Ok, perfecto. Ahora conversamos, igual, ahora sacamos las conclusiones juntos aquí, para ver. Listo, entonces nos falta un solo segmento del examen, que es el tema del tamaño de muestra, para terminar de divertirnos. Profe, Sí, ¿usted podrá pasar el documento de solución? Es que a mí me gustaría ver en qué me equivoqué y estudiar por un toque las supuesto, soluciones. Ok, por supuesto. gracias. Claro. Bueno, aquí esta es otra versión, ¿verdad? Aquí les dice el favor de cambiar un poquito los datos otra vez, ¿verdad? Esta es una de las versiones de estas, de una muestra, 28 empresas, etcétera. Aquí está 683 y 64 y aquí el tamaño de muestra es otra vez 28. ¿Por qué? Porque tienen que ser iguales los tamaños de muestra para poder calcular un tamaño de muestra que se requiere nuevo para obtener un nivel de error X que se pide ahí. Entonces ahí está esa combinación y lo que nos dicen es calcule el tamaño de muestra que se requeriría si quisiera manejar un error de muestreo en la estimación de diferencias de medias no mayor a 30. Asuma que se selecciona la misma cantidad de empresas de ambos sectores y un nivel de confianza 99%. Entonces vamos a ver aquí dónde nos ubicamos. Me parece que es esto, sí. Entonces ahí están los datos otra vez. D igual 30, D es esa diferencia o el error de muestreo, no mayor que 30. Entonces vamos a manejar D igual 30, 1 menos alfa 99%. La T de student de 54 grados de libertad, esto sigue siendo, ¿verdad?, menor que 30. Es 2,67. Aquí igual, si alguien utilizó una Z, estrictamente también es correcto, ¿verdad? Porque alguien podría argumentar que no sabíamos justamente los tamaños de muestra, deberíamos usar Z. La SP 59,2, igual calculado de la misma forma, como ya sabemos. La D, esta diferencia, ¿verdad? Lo que le sumo a la diferencia media es X barra 1 menos X barra 2, es T de alfa medios por SP por raíz de los tamaños de muestra. Noten que aquí es el mismo N, ¿verdad? Ya no es N1 y N2. Entonces aquí queda 2 entre N. Entonces cuando despejo N de acá, es raíz de 2 por T de alfa medios por la desviación estándar combinada entre el error, ¿verdad? 30. Esto es despejando N de esta ecuación. Y eso sería raíz de 2 por 2,67 por 59,2 entre 30, todo elevado al cuadrado, 55,54 y eso se redondea siempre para arriba, 56. ¿verdad? Entonces aquí igual, ya ustedes notan ahora que Efraín preguntó, la diferencia entre la pregunta que acabamos de ver, que era el tema de la beta, y este tema del tamaño de muestra, la diferencia en la calificación de lo que ya ustedes ven ahí en el espacio, el examen en el aula virtual, es que en este caso yo sí traté de inferir un poquito lo que ustedes estaban haciendo, ¿verdad? Si usaron la Z, si utilizaron, por ejemplo, omitieron ese raíz de 2, no sé, algunas versiones traté de ver qué era lo que estaban haciendo, tratando de irme un poquito para atrás y reconocí puntos en función de qué tantas cosas estaban haciendo correctamente. Entonces, como notarán ahí, ese no es todo nada, ¿verdad? Lo que está en la evaluación de esa pregunta que se refiere a la beta. Sobre todo en este caso, ¿verdad? Que me quedó como un poco más claro de qué era lo que estaban haciendo.
Y además, sí, en este caso, sí, algunos, no diría que la mayoría, pero sí una parte del grupo sí lo hizo correctamente. Vamos a ver. Vamos a pasarnos a la última pregunta y empezamos la guerra aquí, estimados amigos. Tamaño de muestra en el tipo de cambio. Bueno, la misma introducción. Calcule el tamaño de muestra requerido para estimar la verdadera proporción con un error de muestra no mayor a 0,08 y nivel de confianza 95%. Entonces, antes de mostrarle el resultado, el cálculo de ese tamaño de muestra puede contemplar este valor de P 35%, de P techito. Cuando yo calculo, sí. La respuesta es no, porque yo usé 35% y me dio 137. Sí, bueno, está bien, Mala. la diferencia para atrás es correcto, dice Efraín, pero ¿por qué está mal? Eso es lo que no sé. Porque no Es que- conocías el 35% cuando pediste cuánto debería ser el tamaño de muestra. ¿Hace sentido? Pero yo lo que diría, más bien, yo lo haría más como un asunto de reacción, porque es que en la reacción no queda muy claro qué es la proporción estimada. A mí me queda más bien que es la proporción muestral, ¿A qué te refieres con la proporción estimada? digamos, al petechito que hay que estimar. Bueno, vos haces, lo recoges la muestra y obtenés un valor. Lo que estimás Ajá. nunca es P techito, estimás P. Ya entendí, es que ese 35% se obtuvo a partir de una muestra de 100. En Y ahora una estamos, muestra, dice, una muestra de 100 personas entrevistadas, la proporción de clientes que declaró ser muy sensible a incrementos en el tipo de cambio fue en 35%. sí, lo que ocupamos más bien ahora es calcular un nuevo tamaño de muestra, entonces no podemos usar el 35% porque lo obtenimos en base a una muestra. Así es. Ay, no, profe, sí fue una cáscara de banano, profe. Qué bárbaro, Efraín. ¿Cómo vas a decir que es una cáscara de banana? O sea, ¿no podías saber eso? O sea, no conocías el 30%. Además, aquí en el planteamiento no aparece el 35%. No, profe, sí estuvo engañosa. Bueno, aquí nada más para dejar eso claro. Aquí, la P sub 0, 0,30. Eso es lo que yo conozco en el momento en que defino el tamaño de muestra, ¿verdad? El error que yo quisiera, máximo es 0,08, nivel de confianza 95%, la Z de alfa medios, que en proporciones siempre utilizamos Z, 1,645. Y aquí diríamos, entonces, el error, este D, es Z alfa medios por P, por la raíz de P, por 1 menos P entre N. Y aquí N sería Z de alfa medios por la raíz de P por 1 menos P entre D y todo eso elevado al cuadrado. Y eso es 126,05, redondeado para arriba, 127. Eso es, estimados compañeros, compañeras. ¿Dudas sobre la solución del examen antes de que nos agarremos aquí el pelo, por favor? No, la duda sería cómo mejorar la nota, más bien. Muy bien. Excelente. Antes de eso, ¿qué concluyen de toda esta situación? ¿Qué opinan? Sí va a mejorar la nota. Sí va a mejorar la nota, como dice Efraín. Pero antes de eso, ¿qué les queda de inquietud? Profe, yo personalmente siento que el libro, que el Mendenhall no sirve para practicar para el examen, porque yo al menos hice todos los ejercicios recomendados y Ajá. los ejercicios del Mendenhall se quedan un poco cortos. Para el marcar con X, para la respuesta corta sí ayudan, porque son preguntas similares a lo del Mendenhall, pero Ajá. para el desarrollo no. ¿Cuál parte del desarrollo no? Más que todo la pregunta 4, la que valía 15 puntos. La que tenía que ver con la prueba de hipótesis, o sea, de todo esto de que tenían que calcular si valía la pena hacer el esfuerzo y toda esta Ajá. discusión.
Sí, para esa ¿Y yo por siento qué? que el ¿Por qué es Mendenhall tan no sirve. diferente, Frey? ¿Por qué dirías que es Profe, tan diferente? es que el enfoque del Mendenhall es muy, no es aplicado, es muy nada más, se vio esto, tenemos estos datos, incluso le dan los datos de una forma directa. Por el mismo ejercicio le dicen, esto fue el sigma, este fue el mu, no hay que inferir nada. Y directamente en el Mendenhall le dicen, calcule con un 90% de confianza esto, calcule esto. Se lo dicen así, totalmente directo. En cambio, en sus ejercicios hay que inferir que hay que calcular. Correcto, porque son Profe, situaciones reales. Sí, dime. sí, bueno, si usted me permite Por favor. acompañar a lo que dijo Efraín, ¿verdad? Igual, bueno, yo no hice todos los ejercicios del Mendenhall, pero me faltaron muy poquitos y me parece que hacer los del Mendenhall como que no lo prepara a uno muy bien para ejercicios que no sean calculeros. O sea, en el Mendenhall es muy calculero. Es como tenga esta información y calcule tal cosa o haya tal cosa, pero que en el examen siento que se hicieron preguntas que no eran solo calculeras. Entonces, me pareció, en mi opinión personal, que los ejercicios recomendados como que no lo orientan bien a uno a ese objetivo de hacer esas inferencias, digamos, de interpretar y demás. Profe, Sí, adelante, Joel. de hecho, con eso mismo que dice Darío, creo que fue el que habló, pues Dariel, digamos, sí. ajá, pues sí, digamos, sí ayudan, digamos, como de cuando uno está con la curva de aprendizaje al inicio, agarrar como esta idea de cuáles son los datos que hay que usar y así, y como dijo Efraín, para las de marque, las de completar, las cortas, pues sí ayudan, pero sí, ya sus preguntas sí, ya se queda como cortillo, la verdad es un poco como complicado agarrar, no sé si apoyado al Mendenhall se podría hacer como una guía de ejercicios ahí corto, digamos, como eso que usted hizo el examen y que uno pueda como estudiar y saber qué, qué es lo que uno se podría esperar del examen, porque si a uno lo agarra así como muy mal parado. Okay. Sigo, Sí, ahora pero les respondo a todos un poco, pero sigo escuchando, por favor, adelante. yo tal vez recomendaría para el otro semestre hacer ejercicios, pero de los exámenes que usted ha hecho virtuales, o sea, como practicar en clase, Sí, pero con los exámenes virtuales, no, pero no sí, como, pero sí hicimos uno, ¿verdad? sí, pero hicimos uno de los presenciales. Y ese que es muy Y fácil comparado con este. sí, pero los virtualmente el curso es más, yo siento que los ejercicios son más difíciles. Ok. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente, y yo creo que hay razones por las cuales, ¿verdad? El nivel de complejidad cuando estamos en esta modalidad virtual, pues va a ser mayor, ¿verdad? Ciertamente muy tomado el punto de que podríamos hacer como un banco de preguntas de exámenes pasados, sobre todo para este segundo examen. De hecho, lo voy a hacer. Voy a compartir de aquí en adelante un banco de preguntas de eso. Es un poco más complejo, tengo más recursos a mano, ¿verdad? Definitivamente, o sea, porque ni siquiera pretendo yo decirles que no, cuidado, alguien se va a poner aquí a googlear o a buscar, ¿verdad? A ver de dónde se puede apoyar, porque definitivamente eso en muchos casos debe estar pasando, en la mayoría, y creo que también es parte es decir, yo ni siquiera lo veo como un tema de que no debería estar pasando porque pues, si estoy sentado frente a la computadora, estoy solo ahí, pues es bastante esperable que yo busque cómo resolver las cosas con más recursos. Entonces es esperable también de este lado, del lado que los que diseñamos la evaluación, que sea un poco más duro. Y supongo yo que es un tema relativamente común en los cursos. Sí es cierto que hubiera sido pues, más útil, digamos, más apropiado el compartirles ese nivel de complejidad. Sin embargo, a lo que les invito, y ahorita, como les decía, ahorita dentro de la parte de qué hacemos al respecto de todo esto, o sea, con respecto al nivel de evaluación que tenemos por el momento. Pero independientemente de eso, yo creo que a lo que
la ventaja que nos dio, si lo vemos más bien así, que nos dio esta modalidad virtual, tener estos recursos a mano, es que podemos cambiar un poco la lógica de cómo entendemos y cómo llevamos una materia como esta, en general todas las materias. O sea, en otras palabras, subir el nivel de exigencia. Eso es en beneficio de ustedes, principalmente. ¿Por qué? Porque ahora Dariel usó un término interesante. Dariel decía que el Mendenhall es calculero. Puede ser, sí, puede ser un término útil. ¿Qué es el asunto? Que estaban muy acostumbrados al estar sentados frente a un cuaderno de examen y no sé qué va a salir de interesante y me encantaría que ustedes como estudiantes, como colectivo, digamos, como la comunidad estudiantil, planteen desde ya, no cuando volvamos a entrar otra vez al semestre, ¿verdad? Presencial, sino desde ya y no sé cuándo va a ser eso, pero cuando sea, desde ya planteen como que ojalá, ¿verdad? Que como universidad no volvamos al punto de donde arrancamos, ¿verdad? No volvamos a sentarnos frente a cuadernos de examen, por ejemplo, sino que encontremos alguna forma de aprender y de retarnos en las cosas que queremos resolver y de preguntarnos y de encontrar soluciones de temas que no son, sí, como decía Ariel, calculeras, ¿verdad? No importa el contexto, no importa nada, me dieron un par de datos y yo sé cómo aplicar un método, para qué sirvió y por qué es importante eso y qué tipo de situaciones me voy a encontrar. Me tiene sin cuidado, ¿verdad? En algún momento ahí veré qué hago yo con eso cuando ya me tope con la realidad. Y también es cierto lo que dijo Joel, ¿verdad? El libro, el Mendenhall se queda corto, ciertamente, se queda corto en el nivel de complejidad que uno quisiera. Y para eso, como dijo Efraín, vamos a buscar hacer ese banco de preguntas. Sin embargo, es como decía Joel, es uno de los mejores libros que tenemos para poder familiarizarnos con la materia y empezar a dominar los métodos. El asunto es que a partir de que domino el método, debería plantearme, bueno, ¿cómo hago para resolver ciertas situaciones prácticas en la realidad con este tipo de métodos? Y para eso es que lo molesto con este nivel de exigencia de examen. Ok, bueno, eso nada más para decirles todo el trasfondo. En cuanto a cómo atender lo que tenemos de evaluación en este momento, yo propondría que la pregunta que tiene que ver, les digo abiertamente, la pregunta que tiene que ver con el nivel de error, si no me equivoco, el 90 y resto por ciento de la gente la falló. O sea, esta es el error tipo 2. Entre otras razones, por lo que dijo Efraín antes, ¿verdad? Que lo hicieron en orden inverso, dejaron el valor de la T como si fuera la probabilidad. Diferentes razones. Aquí podríamos entrar a entender qué parte de esa solución es correcta y qué parte no. Pero en general, yo creo que dado que esa fracción, esa proporción de personas la falló, lo correcto sería hacer una curva sobre ese valor, sobre lo que vale esa pregunta. También reconociendo que un poco este comentario y el reclamo general que me acaban de hacer. Eso, y también, por supuesto, escuchar de parte de ustedes cualquier objeción, ya reclamo individual, ¿verdad? De temas que no se hayan tomado en cuenta, como por ejemplo lo que preguntaron antes de que mandaron el correo, pero que no se evaluó, entre otros casos, ¿verdad? Pero entonces, concretamente, o sea, para todos, vamos a ver, ya les voy a decir qué implicaría eso. Ya me devuelvo aquí. Voy a verificar eso. La pregunta esta que en general salió mal, ¿verdad? Es esta de nivel de error, sí. O sea, prácticamente, no me equivoco, hay como 2 personas que esa la tienen bien. De los 40 y resto, lo cual obviamente no tiene mucho sentido. Entonces,
estaríamos reconociendo esos 20 puntos del examen a todos. Yo honestamente no me esperaba. Profe, Sí, ¿usted se refiere a la de la de la respuesta beta. corta? La beta, sí. Sí, Efraín, o sea, mi punto concretamente es, vos decías, podemos revisar qué parte de eso tenía bien, que por lo menos me tome en cuenta que calculé bien la T, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Yo lo que estoy proponiendo es más bien reconocer la totalidad de los puntos de esa pregunta para todos. Bueno, y yo feliz porque así no me quedo en el curso, profe. Me imagino que no vas a objetar en ese sentido. Entonces, Más bien, bueno. gracias. Más bien, gracias. No, todo bien. Bueno, todo bien, no tanto. La verdad es un poco, para mí es frustrante. Sí les digo también otra parte de la verdad que tengo que decir acá. No me consta y ni me tiene que constar porque estábamos en las clases prácticamente todas y aquí me pueden reforzar los compañeros que estaban en un petit comité, ¿verdad? Después del primer examen en adelante, yo diría que más de la mitad de las clases, apostaría que un 75% de las clases estábamos entre 9 y 10 personas aquí conectados. No quiero entrar en los detalles de por qué cada quien decidió dejar el curso de teoría estadística para ver los videos asincrónicamente o ni siquiera verlos o estudiar por su parte. Yo les dije claramente desde el inicio que yo en varios cursos decidí hacer lo mismo, no asistir a clases cuando aquellos tiempos, ¿verdad? En el jardín del Edén, donde todo íbamos presencial y uno podía tener muchos grados de libertad. Yo decidí también no ir a algunos cursos. Eso es totalmente legítimo. Sin embargo, eso puede tener sus costos, ¿verdad? Entonces a mí sí me preocupó el hecho que no fueran del todo, ¿verdad? Y que una muy buena parte del grupo no asistió a clases. Entonces eso de pronto también, de pronto no, muy probablemente cuando ya nos topamos con un nivel de complejidad relativamente alto o alto, adrede, como les dije, de ahí se puede tornar el examen algo bastante acongojante, ¿verdad? Entonces, sí es frustrante para mí este resultado, es bastante frustrante. Ciertamente, ustedes me acaban de sugerir algunas cosas que se podrían hacer para reducir esa probabilidad de salir mal. Les agradezco esas sugerencias. Sin embargo, también me queda mucho la inquietud del lado de ustedes, qué tanto en general el grupo estaba preparándose para salir muy bien también en el examen. Bueno, entonces, concretamente, habiendo llorado lo que quise llorar, tenemos 20 puntos más para todos en este momento sobre lo que ya tienen ahí de respuesta. O sea, voy a poner como que esa pregunta está bien para todos. No, perdón, voy a sumar 20 puntos porque algunas personas la tienen bien. Voy a sumar 20 puntos. Y espero ahora al final de la sesión que me digan si tienen observaciones puntuales, individuales, pues. Perdón, profe, ¿cuál pregunta? No me quedó claro cuál era. La del error tipo 2, ¿no? De Ah, beta, ok. de la beta. Gracias. Claro. Bueno, entonces eso va a pasar ahora y ahora al final espero que me reclamen. Voy a pasar a la parte 2 de la clase, intentando hacerla lo más eficiente posible. Vamos a hablar del trabajo de investigación de estadística bayesiana, ¿verdad? Recuerden. Voy a abrirlo acá. Ya les pasé las reglas, ¿verdad? De hecho, voy a empezar por ahí mejor. Por si Profe, no estás acaso. compartiendo pantalla. Sí, voy a compartir. Por si acaso nos vayamos a quedar cortos de tiempo y alguien se tiene que salir a las 3, lo que sí o sí tiene que pasar, ¿verdad? De hecho, voy a leer las reglas y consideraciones que de fijo nos va a dar tiempo bien hasta las 3 y luego ya las instrucciones propiamente del trabajo. Y ahí, si alguien se tuviera que salir, pues se apalanca un poco en el grupo de trabajo.
Antes que nada decir que ahí les mandé un correo también de recordatorio, ¿verdad? Solo tengo, no sé, ahorita, supongo que algunos ya habrán respondido, pero tenía hasta, no sé, las 10 de la mañana, un poco antes, solo tenía 2 grupos conformados. Entonces, en la medida en que nos dé chance, ahorita mismo en el Excel voy configurando los grupos conforme me lo digan. Y bueno, los que no tengan, asignarlos a los grupos que les falta gente. Pero sí, tiene que salir a fuerza hoy ya los grupos listos, ¿verdad? Entonces, bueno, el grupo realiza, recuerden que son... Profe, una pregunta. Sí. Con esto de los grupos, o sea, ¿se lo podemos mandar como por mensaje aquí o igual tiene que ser un correo? No, por correo, por favor, porque si Ok, no se va a ok. hacer un desorden, si me haces el Ah, favor. pues está bien, Gracias. pasa. Muchas Sí. gracias. Aquí disculpen lo tieso que son en temas tecnológicos. Yo sé que ustedes son... Nada, tranquilo. Bueno, número 1, el grupo realiza el trabajo de investigación entre el jueves 15 de julio a las 3 de la tarde, que ahorita terminemos, y el jueves 22 de julio, 10 a.m. 10 a.m., ¿verdad? No 1 p.m., 10 a.m. Entregas posteriores no serán consideradas. Si tienen problemas con la plataforma, deben hacer constar con pantallazos de tipo de problema y hora y enviarlo al correo del profesor. 2. El tema o problema que propone cada grupo lo debe publicar en el espacio de foro creado para ese fin en el aula virtual. Ahí hay un espacio de foro que ya se habilitó, que ustedes ahí pueden colocar su tema. No se pueden, por favor no lo hagan todavía hasta que ya hayamos aclarado todo. No se pueden repetir problemas entre grupos. Por tanto, todos los grupos deben revisar en ese foro que el problema que proponen no esté cubierto por otro grupo ya, en cuyo caso tendrán que buscar otro. En caso de conflicto, mandará la hora de propuesta del grupo. Si alguien tiene dudas o comentarios, por favor, de nuevo levanten la mano. Punto 3. Los trabajos deben ser colocados en el espacio creado para ese fin en mediación virtual. No se recibe material ni aclaraciones por correo electrónico aparte. 4. El tipo de problema que les tocará, son 3 posibles tipos, se asignará también aleatoriamente el mismo 15 de julio. Eso lo vamos a hacer ahora. Para el trabajo, para el punto 3 del trabajo, o sea, ya de lo que es las instrucciones del trabajo, que se refiere a observación empírica, deben realizar observación utilizando un cuestionario en línea, recomendado Google Forms, o lo que ustedes quieran, por supuesto, o realizar observación directa de un comportamiento en campo. O sea, literalmente ir a observar o medir. En el caso del cuestionario, cada grupo debe entregar la información con número de teléfono o correo electrónico que deben pedir a los encuestados. El resto de la información es anónima. En el caso, y por supuesto que no se me va a ocurrir ir a llamar a gente ahí, no se preocupen, ¿verdad? Sino que es simplemente para garantizar que estemos registrando información válida. En el caso de la observación en campo, deben realizar un video con suficiente duración para documentar la dinámica de observación. Lugar, hora, tipo de observación, etcétera, para recabar la muestra comentada. Para las encuestas, se sugiere que circulen la encuesta a todos los miembros del grupo y el resto para completar el tamaño de muestra total solicitado, conseguirlo con otros contactos. Se solicita la colaboración de todos los compañeros para participar en la encuesta y poner a su disposición el correo electrónico. El jueves 22 de julio se entregará a más tardar a las 10 a.m. el trabajo en la plataforma mediación virtual y el mismo día en el espacio de la clase de 1 a 3 p.m. se realizará una sesión de preguntas sobre el trabajo entregado. El profesor puede llamar a cualquiera de los miembros del grupo. Ojo esta parte, por favor, especialmente. El profesor puede llamar a cualquiera de los miembros del grupo, consultar a esa persona sobre cualquier aspecto del trabajo y la respuesta de esa persona será calificada como evaluación del grupo. Ustedes escogieron las personas con las que van a trabajar y en la medida de lo posible, y si no, pues se les asignará a alguien más al grupo o a esa persona encontrará su grupo, pero tomen en cuenta que eso va a ser crítico con quienes estoy trabajando, ¿verdad? Este componente de respuesta a consultas tiene un valor de 30% del trabajo.
El trabajo escrito tiene un 70% del valor. Para contestar a estas preguntas, la persona consultada tiene 2 minutos para responder cada pregunta, sin posibilidad de que ninguno de los demás miembros del grupo intervenga durante esos 2 minutos. O sea, no se vale decir, profe, no, es que él no hizo esa parte, si quiere yo la contesto. No, la persona que se le preguntó debe responder en 2 minutos sobre esa parte concreta del trabajo. Y posterior a esos 2 minutos, otro compañero de grupo opcionalmente puede complementar la respuesta. Si ustedes quieren, pueden decir todos fine y felices con la respuesta que dio la persona. La evaluación será sobre el total de la participación, no sobre solo uno de los miembros del grupo que participó. El profesor puede llamar a cualquier persona en cualquier momento durante ese espacio de tiempo, de 1 a 3 p.m. La ausencia de la persona en el momento de la consulta implica una evaluación de 0 en el componente de presentación, que ya dijimos que vale un 30%. 7. Como es costumbre en cualquier asignación en la universidad, el plagio entre grupos de trabajo y o otras fuentes de cualquier índole repercute en una calificación de 0 de los grupos involucrados en esta falta. 8. El formato de entrega es un documento de no más de 20 páginas en PDF, el informe escrito con espaciado de 1,5 entre líneas, letra tipo calibre y tamaño 11, y la base de datos de la encuesta u observación con la documentación indicada en el punto 5 según corresponde. En anexos del documento escrito debe colocar solamente los gráficos. ¿Alguna pregunta sobre las reglas de juego? Sobre esta parte, sí, sobre las reglas. Queda, digamos, queda excluido usar bases de datos que ya estén Sí, ahí, por ejemplo, ¿verdad? sí, no, hay que generar. Ok. Ok, entonces, vamos a eso. Vamos bien de tiempo. A las instrucciones. Ok, el trabajo de investigación de estadística bayesiana. Vamos a hacer un poco más grande. El siguiente es el contenido y tareas específicas para realizar el trabajo de investigación de inferencia bayesiana para el curso de Fundamentos de la Teoría Estadística para Economistas. Ambos documentos ya los pueden ver ahí también en mediación, ¿verdad? Este trabajo tiene un valor de 33,33% de la nota total del curso y se realiza de forma grupal. Valor del trabajo son 100 puntos en total. 1. Descripción del problema. Debe describir un problema en el que el parámetro a estimar corresponde a P, mu o lambda en función de lo que les haya tocado como grupo. Eso es lo que vamos a hacer seguidamente, ¿verdad? Ahora después de conformar los grupos. 2. Distribución a priori. Explique qué tipo de distribución a priori está utilizando para modelar finalmente la distribución a posterior. ¿Cuál es y por qué escogió esta? B. Proponga 3 escenarios de valores supuestos para su parámetro con base en creencias o información previa. Discuta bajo qué circunstancias podrían hacer sentido estos 3 valores y asigne probabilidades previas con criterio experto a cada uno de los valores. Recuerden que la suma de las probabilidades asignadas a esos valores debe ser 1. Okay, o sea, aquí hablamos de cuáles son los valores que hacen más sentido como escenarios de la previa y asignamos entonces probabilidades de acuerdo con qué tan fuerte es esa creencia en cada caso. C. Asigne para cada uno de los 3 escenarios definidos en el inciso 2b los valores de los hiperparámetros. O sea, aquí ya asignamos valor de los hiperparámetros de acuerdo con los valores que dijimos en la B. D. Grafique la función de densidad del a priori para cada escenario y explique las diferencias a nivel visual entre los 3 escenarios haciendo énfasis en el más probable. Okay. C. Observación empírica. Tome una muestra de observaciones para estimar su parámetro desde el punto de vista de estadística frecuentista. Este tamaño debe ser al menos 60 observaciones.
Vamos a tomar una muestra entonces, hacer un cuestionario o hacer observación empírica en campo, como les puse en las reglas antes. B, determina el estimador máximo verosímil para el caso que está trabajando y calcule el valor estimado del parámetro con 3 tamaños de muestra simulados, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, para esto debe escoger aleatoriamente una muestra de 20, otra de 40 y otra con todas las 60 observaciones. ¿Qué pasa si tenemos 75 observaciones porque algunos amigos nos ayudaron más de lo que teníamos esperado? Usan las 75, 20, 40 y 75. C, para esos mismos 3 tamaños de muestras simulados, concluya con los criterios de la estadística frecuentista cuál de los valores supuestos del parámetro en el inciso 2B es factible y cuál o cuáles no. Solo usando estadística frecuentista. ¿Okay? Pregunta 4. Distribución a posteriori. A. Demuestre cuál es la distribución posterior en su caso. Y defina claramente el valor de los parámetros de esa distribución posterior. Puede usar el principio de proporcionalidad. B. Grafique las funciones de densidad de los 3 escenarios. C. Demuestre con los cálculos correspondientes cuál de los 3 escenarios es más probable de ser correcto. Con base en la posterior. Inferencias con la posterior. Calcule el intervalo de credibilidad al 95% con el escenario más probable de ser cierto. Ya, tenemos un escenario más probable de ser cierto que está contestado en la pregunta 4C, ¿verdad? Entonces con ese hacemos el intervalo de credibilidad, perdón. B, proponga una hipótesis nula y alternativa para este caso y calcule el odds ratio y factor de Bayes. Concluya al respecto. 6. Conclusiones. Las conclusiones del inciso 3B y 5B coinciden. Explica ampliamente. B. Argumente bajo qué condiciones, dados los hallazgos de su investigación, tiene más valor utilizar el enfoque bayesiano. Pues vean, son varios, bastantes incisos. Sin embargo, son como los pasos muy detallados de qué es lo que hay que ir calculando. En realidad, en esencia, son 6 preguntas. Nada más como con las instrucciones específicas de cómo contestar cada uno. Preguntas, comentarios de qué hay que hacer, compañeros. Muy eficiente esto. ¿De verdad está todo claro? Sí, dígame. De casualidad, ¿usted tiene código en R para graficar? No lo tengo aquí a mano, pero voy a buscarlo y los paso ahí al aula virtual. Muchas gracias. Claro. Bueno. Profe, ¿uno específicamente tiene que hacer las gráficas en R? No, puedes hacerlas en Excel o cualquier cosa. No hay ninguna restricción. Bueno, entonces voy a buscarles, pero buscarles no. Voy a proyectar. Acá. Ajá. Puede ser que ya me hayan contestado ustedes, compañeros, compañeras, pero bueno, ya llegó el momento en que me lo digan por acá, por favor. Los grupos, si son tan amables, aquí en orden, voy a llamar por acá, a ver, don Alejandro Morales, ¿con quién estás vos? Bueno, buenas tardes, profe. Sí, yo estaría con Jimena Mora. Espera un segundito para ir, es aquí, Jimena Mora Sánchez, ¿verdad? Ajá, 3. Correcto, y Daniel Fernández Valverde. Okay. Listo, gracias. Correcto. Alexandra, perdón, dime, sí. Ok, Alexandra Víquez. Profe, yo estoy con Nicolás Castro y con María Paula Vidaurre. Listo, gracias. Alfredo Huertas. Yo estoy con Nazaret Vargas Un segundito y aquí. Alisa Montero. Un
segundito, Nazaret, 5 y Montero 5. Listo, gracias, Alfredo. Vamos a ver, Alisa Montero. Ya, me acaban de decir, perdón. Aquí me disculpan. Andrés Hernández, creo que todavía no lo tengo. Sí, profe, con Judith López. López, Judith, ajá. Ajá. Y nos falta Les un falta uno. integrante. Sí. Les falta uno, ok. Entonces voy a ir apuntando aquí los que les falta. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos a Andrés, entonces. Andrei Pereira. Andrei, dígame. Andrei, Profe, ¿estás? creo que Andrei no está. No está, ok. Él ¿Alguien está con Andrei? Sí, él está conmigo, con Esteban Sanabria y con Felipe Bolaños. Ok, vamos a ver. 7 y Felipe Bolaños. 7. Ok. Gracias. Vamos a ver quién más. Con Cristian Vargas. Cristian, ¿estás por ahí? ¿O alguien del grupo de Cristian? Sí, yo estoy con Norland y nos falta una persona. ¿Estás con quién? Disculpa, Cristian. Con Norland Ah, con Norland, ok. y nos falta una persona. Norland, ¿qué apellido era? Perdón, ahora se me fue. McLean, ahí está, el 20. Ajá, aquí está Norland. 8, le falta uno también, ok. A ver, que sigue Daniel Fernández, creo que ya, sí. Daniela Rojas, me parece que ya la tenía, sí, por correo, creo que me lo han pasado. Dariel Amador también, ¿verdad? Sí, pero de hecho me lo han con pasado. Daniela. Sí, vos estás con Daniela. Ahorita confirmo todos los grupos, por si acaso. Darío Espinosa. Profe, yo estoy con William Durán y con Liliana Rojas. Ok, Durán. Vamos. Liliana Rojas. 9. Listo, gracias. Esteban Sanabria, creo que ya me lo dijeron, ¿verdad? Sí. Joel me parece que no, ¿verdad? Joel, ¿o sí? No. No, profe, con Sebastián Cartín y Sebastián Solano. Vamos a ver, 10. Y Solano. 10, gracias. Jimena Valverde. Sí, profe, con Michael Maura y con Marlon. Vamos a ver, creo que si vos por aquel tema no estás aquí en la No lista. estoy en la ¿verdad? lista, sí. Jimena Valverde, vamos a agregar. Marlon Rojas Acuña y Michael Maura. Un segundito. Rojas Acuña. 11 y Michael Maure está por acá. Gracias. Gracias. Listo. Jimena. Estamos. María Paula Vidaurre ya me dijeron. María Villalobos creo que también. Me la han mandado por correo. Sí. Marlon Rojas acaban de decirme. Nazaret también. Nicolás Castro también. Norland ya. Norland. Sí, ya. Sebastián Cartín, sí. Sebastián Valverde también. Mora también. Mora también. No, Sebastián Mora no, ¿verdad, Sebastián? Sí, no, yo estoy con Ricardo Guapaya y Sofía Córdoba. 12, Guapaya. Sofía Córdoba. Listo, 12. Ok. Perfecto. Sebastián Solano, sí. Sofía Córdoba acaba de decirme. William ya estaba. Y Judith López también. Ok, entonces voy a ver aquí los que no tienen grupo, a ver si alguien se manifiesta. Tengo Fiorella Corrales, Andrés Domián, Alejandro Hidalgo, José Daniel López, Valeria Marín, Pablo Quirós,
Jocelyn Ugalde, José Daniel Vega y Edgar Celedón. Algunos de estas listas sí, hace rato no me suena que estuvieran, pero por ejemplo Edgar sí. ¿Alguien sabe si es que hoy no vino y sí debería estar o nadie de esta lista le suena a nadie aquí en el grupo? Profe, a mí me suena Jocelyn, pero no la veo hace tiempo. Ok. Bueno. Profe, Entonces, sí, dime. que hay gente en la sala de espera, por si puede dejar entrar, Muchas por favor. gracias. Gracias que me avisó, no había visto. Aquí es uno de don Efraín. Efraín ya está asignado. Gracias. A ver si se une. Ok, bueno. Entonces pareciera que no nos falta gente por asignar, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a hacer una pruebita rápida aquí. Pero tan horrible. Qué raro esto. Permítame un segundo dejar de compartir y ya casi vuelvo otra vez aquí a ver qué habrá pasado. No sé qué pasa. Ya los comparto otra vez. Okay. Entonces aquí están los grupos. Voy a poner aquí la cuenta de las personas. Bien, aquí. Bueno, entonces todos están con 3, excepto estos 4 grupos, ¿verdad? Entonces sí tenemos 4 grupos con 2 personas, nada más. Y lamentablemente pareciera que de estos que no tienen grupo no hay nadie que necesitemos asignar. Entonces, bueno, sí. Me parece que el grupo mío es el 11, pero creo que como no estoy en la tabla, le sale solo que somos 2 por Michael y Marlon. Vamos a ver acá quiénes están. Ujú. Correcto, tienes razón, buena observación. Vamos a ver. Ok, sí. Porque ¿cuál es tu carnet, Jimena? Disculpa. B77894. Gracias. A vos, más bien. Vamos a ver. Y ay, no. No era. Muy bien. Bueno, no importa. Ya. Entonces ese ya estamos claros. Entonces vamos a ir repasando nada más rápidamente. Número 1, grupo 1. Y porfa tengan en cuenta ahí su número de grupo también. Ahorita por el momento Sebastián Valverde y María Fernanda Villalobos serían grupo 1. Como no nos falta gente por asignar, pues no, por el momento no tenemos solución todavía. Dariel Amador es el grupo 2, Efraín y Daniela Rojas, ¿verdad? Grupo 2. Grupo 3, Daniel Fernández, Jimena Mora y Alejandro Morales. Grupo 4, Nicolás Castro, María Paula Vidaurre y Alexandra Víquez. Grupo 5, José Alfredo Huertas, Alisa Montero y Nazaret Vázquez. Grupo 6, aquí solo están Andrés Hernández y Judith López. Grupo 7, a ver qué me dijeron. Ok, gracias por el comentario, Dariel. Felipe Bolaños, André Pereira y Sebastián Sanabria. 8,
Aquí están Norland, McLean y Cristian Vargas. Grupo 9, William Durán, Darío Espinosa y Liliana Rojas. Grupo 10, Joel Araya, Sebastián Cartín y Sebastián Solana. 11, Michael Maurer, Marlon Rojas y Jimena Valverde. Y grupo 12, Sofía Córdoba, Ricardo Guapaya y Sebastián Mora. Estamos todos en orden. Esta que acabas de decir, perdón, me decías, Dariel, la compañera que me comentaste está en alguno de los grupos, o es una de las que me falta asignar. Ya vi. Creo que no la asignó. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces básicamente tenemos dos alternativas para los grupos que son de dos, que no son independientes entre sí las decisiones, pero podrían ustedes aquí levantar la mano y decir que si hay forma de reasignar como para hacer grupos de 3, opción 1, o sea, que aquí mismo ustedes levanten la mano y digan que prefieren no quedarse con 2, o que no podemos hacerlo igual para todos los 4 grupos, o decir que siguen con las 2 personas con las que están. Entonces, momento de levantar la mano, a ver si hay solución. Si no, nos quedamos así como estamos. Ok, bueno, silencio positivo. Así van a ser los grupos, entonces, muchas gracias, compañeros. Voy a usar esto que tengo acá. Vamos a estimar los 3 tipos de problema o de parámetro que podríamos estar estimando son proporción, como lo que hablamos, ¿verdad? La proporción. Estimar una variable, un parámetro de una variable discreta que sería Poisson, o una variable continua que sería normal, ¿verdad? Entonces, aclaro que vamos a asignar números aleatorios a los grupos 1, 2 y 3. Y la correspondencia sería esta que tenemos en esta tabla. Voy a pegarla aquí mejor. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a, otra vez, voy a hacer la otra tablita aquí. ¿Cuántos eran los grupos? Del 1 al que era? 1 al 12. Entonces, aquí estarían los grupos. Son los grupos. Y aquí vamos a generar temas. Random between. Aquí vamos a generar números aleatorios que van entre 1 y 3. Y vamos a redondearlos al más próximo. Entonces, lo que va a generar esta formulita es un número aleatorio entre 1 y 3 redondeado hacia el más próximo. Entonces, el número que salga ahí asignado aleatoriamente para cada grupo es el que va a definir qué tipo de parámetro van a estimar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me faltó decirle que un 0 decimal. Entonces, todavía no apunten, todavía no lo apunten porque se va a generar acá. No, perdón. Otra vez, porque quedaron demasiados temas iguales aquí. Bueno. Así. Entonces, grupo 1. Aquí lo tienen, ¿verdad? Apuntemos esto, por favor. De hecho, voy a usar otra hojita para pegar esto mejor, como valores. Así están las definiciones. Grupo 1. Voy a traerme también esta cosa. Aquí nada más para por si las dudas, vamos a pegarle VLOOKUP. Y vamos a jalar acá qué tipo de tema nos tocó.
Entonces, grupo 1 trabajaría proporción. Grupo 2, una variable continua. Grupo 3, proporción. Grupo 4, continua. Grupo 5, continua. 6, discreta. 7, proporción. 8, continua. 9, proporción. 10, discreta. 11, proporción. Y 12, discreta. Este igual lo voy a subir en el archivo. Y con base en este, ahora, ¿verdad? Esto que acabamos de definir, vamos a ir acá al aula virtual, perdón, vamos a subir aquí. Aquí en el espacio de estadística bayesiana, inferencia bayesiana, ustedes tienen varias cosas, ¿verdad? Las reglas y consideraciones que les comenté. Lo primero que las leí en el Word. En este espacio de donde dice trabajo de investigación estadística bayesiana, está el documento que trae ya propiamente las instrucciones y pasos para hacer el trabajo. Está habilitado desde hoy a la 1 de la tarde hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana. Aquí es donde deben colocar todo. Y en este paso número 1, por favor, el paso número 1 es entrar en este foro y poner el tema de acuerdo con esta tabla que le tocó a cada grupo, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí, ¿qué quiere decir tema? Por ejemplo, si a mí me tocó una proporción, entonces me ocurre preguntarle a las personas si están de acuerdo o no con determinado tema. Algo que les parezca interesante. ¿Por qué? Porque entonces me va a dar respuestas de sí o no, ¿verdad? Variables así de tipo categórico para la proporción. Si me tocó una variable discreta, entonces puedo preguntar por algo que es un conteo, ¿verdad? ¿Cuántas veces va a tal lado? ¿Cuántas cosas consume de tal cosa? Etcétera, ¿verdad? Mientras sean cantidades contables en valores relativamente pequeños, bajos, ¿verdad? Y la continua ya sería ya algo que se deje medir o dinero o algo que sea más un tipo de una variable continua, ¿verdad? Es el tipo de cosas que ya sea que pregunten en su cuestionario de Google Forms o lo que quieran usar o haciendo la observación directamente en campo. El asunto es que el paso número 1 es que tienen que entrar aquí y decir, grupo 1, vamos a investigar la proporción de gente que cree que nunca más vamos a ir a presencialidad. No sé, lo que a ustedes se les ocurre. Cualquier tema es bueno. Mientras sea interesante para ustedes y mientras ustedes con algún fundamento, algún sentido e interés de parte de ustedes puedan definir escenarios de cuáles valores o proporciones harían más sentido. Con lo que les dije de las instrucciones. Ahora sí, preguntas, comentarios, insultos, por favor, adelante. Profe, una consulta. Sí. ¿El lunes va a haber algún tipo de sesión para ver el trabajo? Sí, sí, el lunes, que dicha que preguntaste, gracias por la aclaración. El lunes de 1 a 3, igual nos conectamos, no es obligatorio conectarse, ni tienen que estar todos los miembros del grupo, es simplemente un espacio para ver cómo les está yendo, qué dudas tienen, qué problemas han visto, etc. 1 a 3 y también la consulta, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí ya ustedes me dirán. Lo que pasa es que voy a estar ahí de 1 a 3 y si después de eso no hay noticias de alguien más, pues listo, ¿verdad? Ahí quedaríamos. Recuerden, a ver, como se dice, como dije en las reglas, la presentación es de este jueves, de hoy en 8. Es presentar, o sea, no tienen que hacer una presentación en PowerPoint, ni mucho menos, es nada más el documento escrito y la dinámica como les comenté ahí, ¿verdad? Llamo a cualquier persona del grupo, cualquiera. No es, profe Dave, nos tocó a nuestro grupo, pero no vino tal, entonces voy a contestar yo. La persona que se llamó, esa es la que tiene que contestar. María está preguntando hasta cuándo hay tiempo para definir el tema. No hay restricción de tiempo. El problema es que si no definieron el tema, corren
mucho riesgo de arrancar un trabajo que podía estar duplicando un tema. Y si algún grupo publicó aquí en el foro el tema antes, ya lo ganó, ¿verdad? Entonces, por favor, entren lo más pronto posible a definir cuál es el tema que van a ir a investigar. Y si quieren esperar al domingo, ya eso ya es tema de ustedes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces, muchísima suerte. Nos vemos el lunes y me quedo por acá. Vamos a